Hola, hola, buenas. A ver, en esta ocasión vamos con un problemita sobre física. Física uno, sobre movimiento de un proyectil. Un proyectil balístico se aleja con rapidez, con una rapidez que está variando en el tiempo, de acuerdo a esta ley. Ya la velocidad, bueno, el módulo de la velocidad de la rapidez, en función del tiempo. 2t cuadrado menos 3t más 14 metros por segundo. T es tiempo, obviamente. Ya se va alejando con una rapidez que varía de acuerdo a esta ley, pero perpendicularmente a un plano. Aquí se da la ecuación del plano. 3x más 6y más 2z, ¿ya? Igual a 10. Esa es la ecuación del plano. Se tiene que calcular la velocidad, o sea, el vector. Calcular la velocidad para t igual a 5 segundos. A ver. Solución. En uno de mis primeros videos tengo sobre la ecuación de un plano. La ecuación de un plano en el espacio. Ya, o sea, la ecuación, o sea, a partir de vectores, ¿no? Vamos a recordarlo eso. Aquí. Este es el sistema de coordenadas x, y, z, imaginario. Y ahí vamos a tener un plano, sin forma arbitraria, un plano cualquiera. Ya, por ejemplo, esto. Ya tenemos un plano. Esa es una porción del plano, una porción. Ya, entonces, aquí vamos a repasar, vamos a recordar la teoría que dice la ecuación de un plano perpendicular a un vector, ¿ya? Y que pasa por un punto conocido. A ver, ecuación de un plano perpendicular, ¿ya? A un vector. En este caso el vector vamos a llamarlo el vector n. Este vector n va a ser igual a va a ser una constante, por i, más b por j, más c por k. Es el vector. Entonces, ecuación de un plano perpendicular, ¿ya? A ese vector, que le estamos llamando el vector n. ¿Ya? Que pasa, o sea, el plano pasa, que contiene en todo caso, que contiene al punto, un punto, por ejemplo, un punto, vamos a ver aquí el punto Q, por ejemplo aquí de abscisa, por ejemplo, x sub o x sub 0, y sub o, z sub o. Ahí. Ahí. O sea, el punto Q es un punto del plano. El x sub 0, y sub 0, z sub 0 está en el plano. Entonces vamos a ubicarlo. Aquí es una forma generalizada nada más. Ya, primero el vector n. El vector n es perpendicular. Supongamos una cosa así. Ya, este es el vector n. Es el vector n. Perpendicular al plano. Ese vector n está establecido por esta fórmula. Entonces, ahora tenemos un punto Q cualquiera, ya, por ejemplo por acá, ya con las coordenadas que se indican acá. Ya, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Ya, y un punto cualquiera, el punto P, por ejemplo. Ya, aquí ya tienen que estar las tres variables, x, y z. Ya las tres variables. Entonces, aplicamos vectores. El punto Q vamos a poner acá sus coordenadas. Ya, x sub 0, y sub 0 y z sub 0. En tanto el punto Q como el punto P están en el plano. Entonces, si se junta Q con P, o sea, si se da el vector, entonces vamos a tener de que este vector que está en el plano, de hecho va a ser perpendicular a n. Hay que escribir n también, de acuerdo a la información que se tiene. Este es ahí más bj más z por k, vector unitario k. Ahí. Ya, este es un punto cualquiera del plano.
Lo principal es que n sea perpendicular al plano. Ya, pero ahora cuando juntamos Q con P, o sea, el vector, esto que es el vector R mayúsculo, este vector R es QP. Ese vector QP está en el plano. Entonces, aquí tendríamos QP, ya que es el vector R, ya pertenece al plano. El plano, vamos a poner un nombre al plano, que es el plano omega, por ejemplo. Ya pertenece al plano omega. O sea, todo ese vector está en el plano. N perpendicular al plano. Por lo tanto, estos dos vectores son perpendiculares. Los dos son perpendiculares. Ya, entonces, si son perpendiculares, podemos aplicar una propiedad del producto de los vectores. Ya, el producto escalar. El producto escalar de esos dos vectores debe ser igual a 0. Entonces, acá se tiene que el vector R por el vector N. ¿Ya? El vector R escalarmente multiplicado por el vector N debe ser igual a 0. O sea, recuerden que el producto escalar de dos vectores, si tengo aquí un vector A y un vector B, el producto escalar se designa con un punto. Entonces, este producto interno que se llama es el módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Y entonces, estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces, por lo tanto, si el ángulo es 90, el coseno de 90 es 0. Y por lo tanto, la condición de perpendicularidad, el producto escalar da 0. Porque el ángulo es 90. Entonces, por eso pongo acá el vector n por el vector r. O r por n. Aquí es permutable. En el producto escalar es permutable, no hay problema. Ya, r.n, o sea, r por n escalarmente es igual a 0. Esta es la condición de normalidad. La condición de normalidad. Sea normalidad o sea perpendicularidad, ¿no? Ya, entonces utilizamos eso. Efectuamos el producto escalar. Ya, r.n. Entonces, a ver, hay que dar el vector r. ¿Lo puedo sacar nomás? El vector r es igual. Teniendo las coordenadas de la cabeza del vector y del origen del vector, es fácil dar el vector. Sería x menos x sub 0. X sub 0 y s0 y z0 son constantes. Estas son variables. Entonces sería x menos x sub 0. O sea, x menos x sub 0 por el vector unitario y. A esto se le agrega y menos y sub 0 más y menos y sub 0 por j. Y luego más z menos z sub 0. Más z menos z sub 0 por el vector unitario k. Y ese es el vector R. Efectuamos el producto escalar y lo igualamos a 0. Entonces, aplicando la propiedad, tendríamos como r.n es igual a 0, entonces tendríamos, a ver, efectuando el producto escalar, se multiplican componentes por componentes, no sé si esto dice la regla. Ya no hay j acá, porque este producto escalar da un escalar. Entonces tendríamos ya a va a multiplicar a x menos x sub 0. A por x menos x sub 0. Luego, ahora b, más, aquí se adiciona b, multiplicado por y menos y sub 0. Y luego más c por z menos z sub 0. Ya, ahí. Igual a 0. Igual a 0. Ya está. Ahora vamos a asociar los términos, o sea, los productos que están relacionados con la variable. Por ejemplo, a con x. La variable hay tres variables, x, y y z. Entonces aquí tenemos, ya, primero sacamos los términos con variables. Tenemos acá, a es una constante, ¿no? A, b y c son constantes. Ya, a por x. Aquí tendremos a por x. Ya luego, ahora más b por y. Más b por y y más c por z. Ya, esa es una función algebraica, ¿cierto? Con x y z. Ahora aquí podemos adicionar, vamos a poner así, una suma y aquí un paréntesis, un corchete. Vamos a adicionar los negativos.
A con menos X sub 0. Ya B multiplicado por menos Y sub 0. Y C multiplicado por menos Z sub 0. Esos tres productos son, esa suma es negativa. Entonces aquí vamos a poner menos, aquí un paréntesis. Sería entonces ya A por X0, A por X sub 0 más B por Y sub 0 y más C por Z sub 0. Ya, igual a 0. Para toda esa expresión en el corchete, todo esto es una constante. Es un término independiente. Los términos que contienen variables son el AX más BY más CZ. A es constante, X sub 0 constante. B constante, Y sub 0 constante. C constante, Z sub 0 constante. Todo esto es una constante, incluye el negativo. Entonces a esa constante le podemos llamar aquí una constante tal como D, por ejemplo. Este D es constante. Y tendríamos finalmente la ecuación del plano. La ecuación del plano es AX más BY más C por Z y más D igual a 0. Esa es la ecuación del plano. Entonces, para dar la ecuación del plano, ha sido necesario tener un vector perpendicular al plano. A este vector se le llama el vector normal, o sea, el vector perpendicular, por eso le llamé n. Este es el vector normal. Y entonces, esa es una. Otro, dar un punto del plano, un punto conocido, o sea, x0, y0, z0, las coordenadas. Y ahí el punto donde están las variables, o sea, un x y z. Tanto q como p están en el plano. Esto es perpendicular al plano. Condición de normalidad, se efectúa el producto escalar y se obtiene esto. Entonces ya tenemos la ecuación del plano. Esta es la ecuación del plano. Ya, entonces en el problema se tiene que ver con la ecuación del plano. Aquí nos da la ecuación del plano. Ya perpendicularmente a un plano. El plano está dado por esto. Ahora aquí hay algo más. Todo el primer miembro sería una función. Es una función. O sea, aquí se tiene que... ¿ya? Una función, por ejemplo, es una función escalar, obviamente, porque todo es un escalar, con tres variables. Un f, o sea, un f que es función de, y, de x, de y y de z. ¿Ya? Esto es igual a x más by más cz y más d. Esa es la función. Conociendo esta función podemos llegar al vector normal, a esto. Claro, por una simple inspección, una comparación, porque esto tiene que ver con el gradiente, ahorita vamos a ver. Aquí lo que se hace es tomar este coeficiente de x. Aquí está. Por y. Otro. Tendríamos el coeficiente de y. B. Aquí está B. Por J. Y otro es el coeficiente de Z, que es C. C por K. Claro, ese es el mecanismo, ¿no? Ese es el mecanismo. Pero eso tiene su razón de ser, a través del gradiente. El gradiente de una función escalar, cuando le aplicamos el gradiente a esta expresión, porque este es un escalar, obtenemos esto. Y ahorita vamos a ver la cuestión del gradiente. O sea, primero estamos preparando el camino. Esto lo hice en un video, como les digo, un video que hice hace como 2 años o 1 año y medio más o menos. Ya, pero bueno, lo he vuelto a repetir. Y entonces, eso vamos a utilizarlo. Lo del gradiente también vamos a utilizar para obtener el vector normal, porque acá dice, un proyectil balístico se aleja con una rapidez, y esta es la rapidez, que cambia con el tiempo, perpendicularmente. O sea que al alejarse del plano, lo hace en forma perpendicular, así como esto. Entonces hay que obtener este vector. Claro, con lo que se ha visto, ya sabemos que el vector es 3i más 6j más 2k. Coeficiente de x, coeficiente de b, coeficiente de z. Después obtenemos eso. Pero no sé si valdría la pena en esta clase, porque esta es física, ahondar un poco sobre el gradiente. Podemos hacerlo.
Ya, pero vamos a un tiempo, voy a tener que borrar esto, un pequeño lapso de tiempo y después continuamos. A ver, continuamos. Y entonces de aquí sacamos la función escalar. Ya, entonces aquí sea una función f, este es un escalar con tres variables x, y y z, ya igual a 3x más 6y más 2 por z y menos 10. Ya, esa es la función. Ahora el gradiente, les mencionaba el gradiente. El gradiente de una función. El gradiente tiene que ver con el operador nabla. Este operador, este delta invertido, es un operador vectorial. O sea, en otras palabras, es una derivada, ¿no? Y entonces este operador nabla, en coordenadas rectangulares, es la derivada parcial respecto de x por y, más derivada parcial respecto de y por j, y más derivada parcial respecto de z por k. Ese es solamente un operador, así como por ejemplo la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, pero el operador es la derivada respecto al tiempo, ese es el operador, es la derivada del tiempo, escalar. Aquí son derivadas pero vectoriales. Entonces, ahora, ese operador nabla trabaja de tres formas. El operador nabla puede trabajar con una función escalar, así como esta es una función escalar. Cuando trabaja con una función escalar, o sea, aquí solamente se le pone f, sería aquí entonces gradiente de la función escalar, y así, simplemente. O sea, significa que el primer término es solamente derivar en x, nada más. O sea, esta expresión solamente derivarlo en x. El segundo término solamente derivarlo en y, todo esto. Y el tercero solamente derivarlo en z. Ya, entonces, bueno, esa es una forma de efectuar, de operar con el operador, o sea, de trabajar con el operador nabla. Otra es ya con producto punto. Pero con producto punto, el operador nabla trabaja ya con vectores. Ya, cuando trabaja con vectores, esta es una divergencia. La divergencia del vector A. Es un escalar. El operador es vector y A es una función vectorial, entonces es un escalar. Otro, el rotacional, digo acá, el operador trabaja con un producto vectorial. Aquí hablamos del rotacional de A. El rotacional es un vector. La divergencia rotacional. Bueno, eso no viene aquí al caso, pero esto sí. F es una función escalar, entonces este escalar se convierte, bueno, se puede decir que se convierte en un vector a través del gradiente, ¿no? Este es el gradiente de F. Este es el gradiente de F. Entonces, podemos aplicar eso a esta expresión, pero con lo que se vio anteriormente antes de borrarlo, ya sabemos de que la normal va a ser 3i más 6j más 2k. Esta es una constante. Va a salir eso, obviamente. Entonces, el vector normal va a salir a partir del gradiente. Entonces tendríamos acá el gradiente de f. El gradiente de f viene a ser igual. Ya, a ver. Esta expresión la derivamos solamente en x. Derivando en x no tiene que ver nada ni 10, ni 2z, ni 6y. Solamente la derivada de 3x respecto de x, que va a ser 3. Entonces este es igual a 3. 3 por y. Luego el otro término. Esto derivarlo solamente en y. Solamente ese término. Sería 6j. Más 6j. ¿Ya? Y el otro es derivarlo en z. Sería 2. Y ese es constante. Entonces más 2 por k. Entonces ya tenemos el gradiente. Ahora este gradiente que es la normal. Es el vector normal. Entonces volvemos a hacer la figura, una figura así generalizada. El plano x, y, z. O sea, la referencia x, y, z. La referencia, pero no es plano. Ahora un plano, aquí sí un plano cualquiera. El plano va a interceptar a este x, y, z en un triángulo, obviamente, porque el plano es infinito, pero intercepta los ejes en un triángulo. O sea, no es que el plano sea
estrictamente un triángulo. El plano se extiende indefinidamente en todas las direcciones, solamente que intercepta los ejes en un triángulo. Ya, entonces ahí tenemos el plano. Este plano, bueno, supongamos que el plano, que este plano, su ecuación es esta, supongamos. Claro, que no es esta forma tal vez muy correcta, pero vamos a ver. Esta es la ecuación del plano. Todo esto es el plano. La intersección del plano con los ejes. Este es el plano. Ahora el vector, ahí dice el proyectil se aleja perpendicularmente a ese plano. Ahí, por ejemplo, el proyectil se está alejando perpendicularmente al plano. Ya con una rapidez que depende del tiempo. La rapidez que depende del tiempo está bajo esta ley. 2t cuadrado menos 3t más 14. T es tiempo. Entonces se aleja perpendicularmente. Entonces, como nos da la ecuación del plano, entonces sacamos inmediatamente el vector normal, que ya lo tenemos, 3i más 6j más 2k, que también es perpendicular. Entonces aquí también tenemos esa es la normal. Entonces aquí tenemos la normal. Este es el vector normal. Ya que estaba por esta expresión. La normal. También perpendicular al plano, es decir, esos dos vectores son paralelos. Son paralelos. Entonces, esta es la rapidez. Queremos sacar el vector velocidad. El vector velocidad, bueno, basta con decir velocidad simplemente. La velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. Y entonces el vector velocidad v ya es todo vector, digamos un vector f, por decir, es igual a su módulo por un vector unitario en la dirección de, en este caso, de f. Todo vector. Entonces, por ejemplo, acá queremos sacar la velocidad vectorial. Entonces, la velocidad vectorial, la velocidad como vector, vamos a poner aquí un verdecito. La velocidad v, eso es lo que vamos a obtener. Entonces, el vector velocidad es al módulo de la velocidad, en este caso va a depender del tiempo, este vector v, que está acá, claro que depende del tiempo, este es un escalar, por el vector unitario en la dirección de la velocidad, pero la dirección de la velocidad es la dirección de la normal. Entonces acá u sub n. Ese u sub n es el vector unitario normal. ¿Ya? Entonces u sub n, aquí también podemos indicar esto. Este es igual al módulo por el vector unitario normal. Entonces este u sub n, vector unitario normal. Ahora, ¿cómo sacamos el vector unitario? Decía, un vector f es igual a su módulo por el vector unitario. Entonces el vector unitario es igual al vector sobre su módulo. Entonces el vector sobre su módulo del vector unitario. El vector, en este caso el vector es el n, el vector normal. Entonces el vector unitario normal es la normal, o sea, n vector, esto, sobre su módulo. Ya con eso obtenemos el vector unitario normal. ¿Es igual a qué? El vector normal es esto, 3i más 6j más 2 por k, 2k. Ya. Y el módulo, teniendo el vector sale el módulo, así como Pitágoras, pero en 3 dimensiones. La suma de los cuadrados de los componentes, x y z, 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Noten que ese denominador, ¿cuánto da? 9 más 36, 45, más 4, 49. La raíz de 49 es 7. Entonces el vector unitario normal es igual, cada componente se divide entre el denominador.
sería acá 3 sobre 7, 3 séptimos por I. Luego tenemos más 6 sobre 7, J, y más 2 sobre 7 por K. Ese es el vector unitario normal. En la dirección de la normal o si no de la velocidad, que es lo mismo. Aquí tenemos un vector unitario normal. Vector unitario normal. Entonces ya tenemos el vector normal. Entonces, por lo tanto, el vector velocidad, estamos trabajando con el vector velocidad, es igual al módulo, que es esta expresión en el tiempo. Podemos ponerle B de t nada más, B de t, donde B de t ya sabemos que es esto, por el vector unitario normal. Entonces, el vector velocidad viene a ser igual. Ya, todo este polinomio va a multiplicar a cada una de estas componentes. Empezamos con la componente x, 3 séptimos por esta expresión. O sea, podemos ponerlo así también. 3 séptimos por el módulo de la velocidad, por i, más 6 séptimos por el módulo de la velocidad, por j, y más 2 séptimos por el módulo de la velocidad por el vector unitario k, donde el módulo de la velocidad te da pues por esta expresión. Si en realidad acá hay trinomios, es un trinomios en el tiempo. Entonces, por lo tanto, ahora yendo a lo que podemos escribirlo todo en forma extendida, a ver, ya pasar un poco largo. A ver, el vector velocidad, que va a depender del tiempo también, es igual ya 3 sobre 7. 3 sobre 7 por todo ese trinomio. Sería 2t cuadrado menos 3t más 14. Ya sería por i. Ahora más 6 séptimos, igualito por lo mismo. 2t al cuadrado menos 3t más 14 por j. Y más 2 séptimos por 2t cuadrado menos 3t más 14 por el vector unitario k. Entonces con eso tenemos el vector velocidad en un tiempo t arbitrario, en un tiempo t cualquiera. Aquí lo que se pide es calcular la velocidad para t igual a 5 segundos. Entonces cuando t es igual a 5, la velocidad para t igual a 5, el vector velocidad. Yo le pongo el vector solamente con una rayita. Este es igual. Solamente hay que reemplazar t por 5, nada más. Entonces, reemplazando t por 5, ¿cómo quedan los paréntesis? Los paréntesis son iguales. Eso va a ser la parte. Cada uno de estos paréntesis, en cada uno de estos paréntesis se reemplaza t por 5. A ver, entonces el paréntesis, ¿cuánto valdría? Y a 5. Aquí tenemos 5 al cuadrado, 25. Por 2 serían 50. Ya van 50. 50 menos 3 por 5. 50 menos 15. ¿Cuánto es? 35. 35 más 14. 35, 49. Es 49. O sea, cada uno de estos paréntesis vale 49. Entonces, por lo tanto, el vector velocidad va a ser igual a 3 sobre 7 por 49 por i, más 6 séptimos por 49 por j, y más 2 séptimos por 49 por k. Y bueno, reduciendo eso, tendríamos el vector velocidad en 5t igual a 5 es igual. Bueno, 49 entre 7 es 7, ¿no es cierto? Entonces a 3 por 7, 21. 21 por i, más 6 por 7, 42. 42 por j, más 2 por 7, 14. 14 por k. Ya, metro por segundo. Entonces ahí tendríamos la respuesta al problema. Esto está basado en un examen parecido, no es exactamente el mismo, pero bueno, el examen constaba de 3 preguntas para este problema. Bueno, aquí ya por cuestión del tiempo, bueno, me he dedicado a la velocidad nada más. Ya entonces,
Pero es parecido, similar. Yo en base a eso he sacado este problema, ya de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI. Eso con un alumno que tenía, un alumno particular de hace un año esto. Entonces, como pueden ver, aquí se repasan vectores, ¿no? Ecuación de un plano, la normal, el gradiente, bueno, un poco de álgebra, producto escalar para la condición de perpendicularidad, bueno, etc., ¿no? Y bueno, la solución para el problema, la respuesta al problema. Y bueno, eso sería todo por esta oportunidad y les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Chao.